¿Sabes que la gran mayoría de partidas se deciden por un golpe táctico? Y es que, seamos sinceros, ¿cuántas veces no hemos estado jugando una grandísima partida y no hemos sido capaces de rematarla? Pues en este vídeo te traigo la solución, una guía completa con todos los golpes tácticos que debes de conocer para que puedas encontrar todos los remates ganadores en tus partidas y puedas aprovechar los errores de tu oponente para imponerte. Por ejemplo, en esta posición podemos ver rápidamente que el rey negro está muy pero que muy débil. Y es que tenemos nuestras piezas muy activas, el alfil en H6 presionando, la dama en F5 muy activa, el alfil en C4 y la torre N1 coordinados para presionar sobre E6 y quizá en un futuro atacar al rey negro. Sin embargo, puede que lo único que se nos ocurra en esta posición sea la jugada alfil por E6 jaque, una jugada que sí que es cierto que tras caballo por E6, dama por E6 jaque, dama por y torre por está ganando un peón. Pero cuidado que no es suficiente y es que tenemos que darnos cuenta que en la posición inicial teníamos torre de menos. Por tanto, estaríamos en total desventaja. En cambio, si conoces uno de los golpes tácticos más importantes que te voy a enseñar hoy, el del jaque doble, puede que se te ocurra la espectacular jugada torre por E6, una jugada que busca situar la torre delante del alfil para bloquear su ataque al rey, con idea de en un futuro mover la torre a una casilla en la que puedas dar jaque a la descubierta con el alfil e incluso dar un jaque doble, es decir, dar jaque con la torre y el alfil a la vez. Y es que, fíjate lo que va a pasar ahora. Si las negras simplemente juegan caballo por E6, es decir, capturan la torre, vamos a poder continuar con alfil por E6 jaque, única jugada de las negras, dama por E6, y tras dama por E6 no solo estamos ganando la dama, sino que estamos dando jaque mate. Y si tras torre por E6 nos capturan nuestra dama, que ahora está totalmente indefensa, es donde viene la magia de esta idea. Y es que podemos continuar con la jugada torre G6, que es jaque con el alfil y con la torre, por tanto, jaque doble, pero que además es jaque mate, ya que las negras no tienen ninguna jugada que les permita defenderse de estas dos amenazas a la vez. Espero con este ejemplo haberte convencido de la importancia que tiene conocer estos golpes tácticos y decirte que si quieres profundizar aún más sobre alguna de estas ideas tácticas que te voy a enseñar, no olvides pasarte por el canal donde encontrarás vídeos como los 7 más 1 trucos tácticos que debes dominar, los 7 conceptos de ataque que llevan a la victoria o los 20 patrones de jaque mate que debes saber. Además, por supuesto, de los nuevos vídeos que vaya publicando después de este. Así que empecemos. Mira, debes saber que este primer golpe táctico que te he enseñado es una combinación de otros dos golpes tácticos que te voy a enseñar, la descubierta y el ataque doble, así que empecemos viendo estos y así podremos pasar a entender bien el jaque doble. Empecemos por la descubierta. Debes saber que hay dos tipos de descubierta, el ataque a la descubierta y el jaque a la descubierta. Veamos primero qué es el ataque a la descubierta. Este ataque sucede cuando al mover una pieza destapamos el ataque de una pieza que estaba detrás. ¿Y cuál es el beneficio de hacer esto? ¿Por qué es tan peligrosa esta táctica? Pues básicamente porque cuando hacemos esta jugada a la descubierta lo que buscamos es crear dos amenazas a la vez, una con la pieza que estaba detrás y otra amenaza con la pieza que acabamos de mover, como sucede en esta posición que estamos viendo. Y es que aquí las blancas pueden hacer la jugada alfil G8, una increíble jugada que da un ataque a la descubierta a la dama de E6 y además está amenazando dama H7 mate y las negras no pueden defenderse de ambas amenazas. Y es que si continúan con la jugada torre por G8, simplemente torre por D6 y nos comemos la dama. Y si alfil G8 responden con la jugada dama por D2, simplemente dama por H7 sería jaque mate. ¿Y qué es el jaque a la descubierta? Bueno, el jaque a la descubierta responde a la misma idea, pero de una forma más peligrosa aún, ya que lo que busca es que cuando movamos esta pieza destapando la amenaza de la pieza que está detrás, se mueva dando jaque. Mira, por ejemplo, en esta posición, las blancas pueden hacer la jugada alfil por D6, amenazando la dama de C7 y la torre de F8. Si las negras no quieren perder un peón y una calidad como mínimo, deberían de responder con la jugada dama por D6. Y ahora podemos dar este jaque a la descubierta jugando a alfil por H7 jaque. Las negras se tienen que defender, caballo por ejemplo, y simplemente torre por D6 y estamos ganando material. Veamos ahora, por tanto, el ataque doble. Y es que el ataque doble también busca crear dos amenazas al mover una pieza, pero en este caso de una manera muchísimo más directa, es decir, con la pieza que estamos moviendo. En este caso, por ejemplo, las blancas pueden crear dos fortísimas amenazas en esta posición y continuar con la jugada dama C5, que amenaza, por un lado, ganar el alfil de F5, ya que lo está amenazando con la dama y con el caballo, pero además está amenazando jugar dama F8 jaque mate. Y las negras no pueden defenderse de las dos amenazas. Hagan lo que hagan, van a perder material. Y ahora, si combinamos este jaque a la descubierta con ese ataque doble,
tenemos el jaque doble que te enseñaba al principio. En esta posición, las blancas pueden buscar una amenaza a la descubierta que además sea un ataque doble. Veámoslo. En este caso, las blancas pueden hacer la jugada dama por G7 jaque, forzando las negras a rey por G7 y ahora con alfil por E5 jaque, te estoy dando jaque con la torre de G1 y con el alfil de E5 y lo más importante de todo es que es jaque mate. Como ves, estos golpes tácticos se pueden ir combinando entre ellos para crear amenazas de mayor valor e incluso algunos tienen ciertas similitudes como por ejemplo son la clavada y la enfilada o el pincho. ¿Qué es la clavada? Mira, la clavada es cuando amenazamos una pieza que no se puede mover porque entonces perdería una de mayor valor. Por ejemplo, en esta posición podemos ver que el caballo de C6 está clavado por la torre de C1, ya que este caballo no se puede mover porque caería el rey de C7. De hecho, a esto se le conoce como clavada absoluta. ¿Y cómo pueden las blancas aprovechar esta clavada? Pues mira, normalmente la clavada se suele aprovechar trayendo más piezas de atacar a esa pieza y poner aún más presión y acabar ganándola. Pero a veces se puede ganar de una manera muy directa, como suele ser en estos casos. Por ejemplo, aquí las blancas podrían continuar con la excelente jugada torre por C6 jaque, forzando a las negras a jugar dama por C6 y ahora continuando con otra clavada, la jugada torre C1, que vuelve a clavar ahora a la dama de C6, la cual no se puede mover y por tanto vamos a ganar en la siguiente jugada. En cambio, el pincho es todo lo contrario, es amenazar una pieza de mayor valor para que cuando ésta se mueva podamos capturar una de menor valor. Por ejemplo, en esta posición nos gustaría hacer la jugada dama A8 jaque, con idea de que las negras jugasen rey C7 y pudiésemos capturar la torre de G8, una pieza de menor valor que el rey. Sin embargo, a poco que calculemos, vamos a darnos cuenta que las negras se podrían defender simplemente con alfil B8. Es por eso que para poder hacer funcionar en esta posición el pincho o enfilada, vamos a tener que hacer uso de otro golpe táctico que te enseñaré más adelante, que es el sacrificio para destruir la defensa de tu oponente. En este caso, ¿qué pieza nos molesta? El alfil de E5. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues eliminar la defensa, es decir, jugar torre por E5, de manera que cuando nos capturen la torre, ahora ya no haya defensa. Podemos jugar dama 8 jaque y damos este pincho, única jugada rey C7 y dama por G8, estamos recuperando la torre que hemos entregado, obteniendo una pieza limpia de ventaja. Veamos ahora otros dos golpes tácticos que buscan desviar o atraer hacia alguna casilla una pieza de nuestro oponente para poder beneficiarnos de ese cambio en su posición. Empecemos por la desviación. Mira, la desviación, como el mismo nombre indica, busca desviar una pieza del oponente hacia otra casilla para poder obtener algo a cambio. Por ejemplo, en esta posición existe cierta tensión entre la dama de G5 y la dama de E7. Sin embargo, ambas están defendidas por el caballo de F3 y por el caballo de C6. Pero a diferencia de cuando estábamos viendo el pincho, en este caso no podemos hacer esa eliminación de la defensa, pero sí que podemos desviarla. ¿Cómo? Con la jugada caballo por A7 jaque. Y ahora las negras solo tienen dos opciones, o jugar rey B8 o jugar caballo por A7. Si deciden jugar con caballo por A7, ya estamos desviando el caballo y podemos continuar con dama por E7 ganando la dama. Y si a caballo por A7 conocen este golpe táctico y deciden simplemente jugar rey B8, ahora sí que podemos continuar con caballo por C6 jaque, única jugada alfil por o peón por es igual y ganamos la dama igualmente. Y si la desviación era desviar a una pieza hacia una casilla, la atracción es atraerla hacia una casilla que nos interesa. Por ejemplo, en esta posición podemos ver que las negras no solo tienen material de más, tienen un caballo de más, sino que además nos están amenazando mate en A2. Por tanto, nosotros no podemos defendernos con la jugada dama por D5, ya que simplemente tras el cambio de damas perderíamos nuestro ataque y las negras se quedarían en un final con pieza de más. Así que tenemos que hacer algo más agresivo. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, nos gustaría jugar dama por G6 para entrar y dar mate por H7. El problema, como decía, es que nos están dando mate en una jugada. Pero esto sí que nos tiene que llevar a la conclusión de que quizá podamos jugar dama G6 dando jaque, es decir, forzando a que nuestro oponente tenga que defenderse y de esa manera continuar con el ataque. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues muy fácil, atrayendo al rey hacia una casilla en la que dama por G6 sea jaque. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con la jugada torre H7 jaque. Y ahora, cuando hagamos dama por G6, vamos a hacerlo dando jaque. ¿Que las negras capturan con rey por H7? Pues dama por G6 jaque, única jugada rey H8 y dama H7 es jaque mate. Y si deciden jugar rey G8, bueno, pues la entrada dama por G6 sigue siendo jaque, única jugada rey F8 y ahora dama F7 vuelve a ser mate. Otra manera de poder alterar su posición son los siguientes dos golpes tácticos que te voy a enseñar, la intercepción y el bloqueo.
Mira, empecemos definiendo qué es la intercepción. Simplemente se basa de interceptar, de bloquear la conexión entre dos piezas de nuestro oponente para poder beneficiarnos de ello. Mira, en esta posición podemos ver que las negras tienen calidad de más, sin embargo, aquí podemos utilizar la intercepción para descoordinar esta torre y esta dama. Y podemos hacer la jugada alfil F7 jaque. Estamos dando un jaque con el alfil y con la dama, es un jaque doble, y hagan lo que hagan, es decir, por ejemplo, jueguen rey por F7, van a perder la dama, ya que ahora jugaremos dama por F4, y como ves, hemos descoordinado su defensa de la torre de F8 y la podemos ganar limpiamente. Por supuesto, si tras alfil F7 las negras deciden continuar pues con cualquier otra jugada, por ejemplo, rey H8 o rey H7, ahora será el alfil el que descoordine esta conexión y nos permita jugar dama por F4 y ganar la dama inmediatamente. Por su parte, el bloqueo también busca esta descoordinación de las piezas del oponente, pero de otra manera algo diferente. Es decir, lo que busca es que se bloquee con sus propias piezas para que podamos llevar a cabo nuestro ataque. Mira, con un ejemplo lo vas a ver clarísimo. Las blancas tienen una posición bastante prometedora, ya que tienen la dama atacando, el caballo también bien situado y la torre en D1, que en cualquier momento también se podría unir al ataque. Sin embargo, no parece que haya una manera directa de conseguir coordinar estas tres piezas. Pero sí podemos hacerlo si utilizamos el recurso del bloqueo. Y aquí podemos jugar la jugada caballo E7 jaque. Una brillante jugada que fuerza a las negras, por supuesto, a capturar el caballo, ya que si no lo capturan y juegan simplemente rey H8, pues bueno, dama por F8 sería jaque mate. Y por tanto, tras caballo E7 jaque y caballo por E7, ahora hemos bloqueado la casilla de E7. Y podemos continuar con la jugada dama por F8 jaque, rey por F8, y ahora torre de 8 jaque mate. Le hemos forzado a situar el caballo de 7, que es lo que impide que el rey pueda huir. Así que veamos ahora más golpes tácticos que nos van a permitir aprovechar cosas como que tu rival tenga pues piezas sin defender, piezas sobrecargadas, piezas con pocas casillas a las que moverse, o incluso poder aprovechar que tenemos amenazas con rayos X sobre sus piezas. Empecemos con el caso en que tu rival tenga piezas sobrecargadas. Que tenga piezas sobrecargadas significa que tiene piezas que están haciendo más de una tarea. Por ejemplo, si miramos esta posición, podemos ver que las negras tienen claramente una pieza que está haciendo dos tareas. La dama de D7 está defendiendo tanto el caballo de D5 como el alfil de H3. Y cuando esto lo veas en tus partidas, te tiene que saltar la alarma y tienes que pensar en una manera de poder aprovecharlo. ¿Y cómo? Pues intentando desviar esa pieza que está sobrecargada. Por ejemplo, lo podríamos hacer jugando caballo por D5, con idea de que nos responda con dama por D5, o jugando alfil por H3, intentando forzarle a que juegue dama por H3. Empecemos calculando la jugada caballo por D5, ya que como hemos dicho, se juega dama por D5, alfil por H3 y estamos ganando una pieza. El problema es que si hacemos caballo por D5, las negras pueden responder con la jugada alfil por G2. Y ahora si capturamos su alfil, están a tiempo de recapturar el caballo y se han salvado. Y si por el contrario, tras alfil por G2 no recapturamos el alfil y lo que hacemos es jugar caballo por E7, pueden simplemente continuar con alfil por F3, salvándose de milagro, ya que si ahora intentas hacer lo mismo y jugar caballo por C6, pueden simplemente recapturar el alfil y si tras alfil por F3 simplemente captura su alfil, pues bueno, caballo por E7, por ejemplo, y no hemos ganado absolutamente nada. Por tanto, si la jugada correcta no era caballo por E5, está claro que la jugada correcta es alfil por H3. Y ahora, si juegan dama por H3, simplemente caballo por D5 y estamos ganando material. Y si tras alfil por H3 intentan hacer lo mismo, se encuentran con el problema de que la jugada alfil por D7 es jaque. Te fuerza a que te defienda rey por D7 y ahora me como tu caballo y no es que hayas perdido pieza, has perdido la dama. Así que muy atento, porque cuando veas esa pieza sobrecargada, mira que no sea algo que puedas aprovechar a tu favor. Piezas que no están siendo defendidas por ninguna otra. Y es que cuando tu rival tenga una o más piezas en esa situación, atento porque quizá puedas hacer una amenaza doble, un ataque doble sobre ellas y ganar material, como por ejemplo sucede en esta posición. Fíjate, las negras tienen la torre de F4 sin defender. Por desgracia es solo una pieza y nos es imposible conseguir beneficiarnos de ella. En cambio, si le generamos una segunda pieza sin defender, ahí sí que vamos a poder crear problemas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con la jugada torre por A3. Entregamos una calidad momentáneamente, ya que tras torre por A3 hemos cambiado torre por alfil, pero ahora podemos ver que las negras tienen dos piezas sin defender y podemos hacer una jugada que amenace a las dos, la jugada dama C1. Y ahora, mueva lo que mueva, por ejemplo, torre por A2, recuperamos la torre que hemos entregado y nos quedamos con ese alfil de más que capturamos en A3. Veamos ahora el ataque por rayos X.
significa atacar una pieza de forma indirecta a través de otra pieza defensora, literalmente atravesándola. Y es que, aunque esto parezca imposible, con el ejemplo lo vas a entender súper fácil. Mira, la torre de F8 está siendo amenazada por rayos X con la torre de C8. Y es que las blancas están amenazando la torre de F8 con la dama de B4 y con la torre de C8, ya que al jugar dama por F8 jaque, las negras deberían de recapturar con torre por F8 y ahora esta torre de C8 estaría directamente amenazando la torre, podría ganarla y dar jaque mate. Dama por F8 jaque, torre por, y ya tenemos esta amenaza directa que antes no aparecía. Torre por F8, jaque mate. Y ahora veamos ese último golpe táctico dedicado a aprovechar la situación de las piezas de tu oponente, las piezas prácticamente atrapadas. Y es algo que suele suceder sobre todo con las damas, ya que a pesar de que son las piezas con mayor movilidad, las que más casillas se pueden mover, son curiosamente a las que más fáciles es de atrapar. Fíjate, en esta posición, la dama negra solo tiene 2 casillas a las que moverse sin que caiga capturada, la casilla de B6 y la casilla de C7. Así que aquí con blancas lo primero que tenemos que pensar es ¿cómo puedo atrapar esta dama? Bueno, pues la verdad es que parece imposible. Sin embargo, podría darme cuenta que si llevo el caballo a C4, estoy amenazando la dama de A5 y le estoy quitando la casilla de B6 con el caballo y además la casilla de C7 con el alfil de G3. Por tanto, lo único que tengo que hacer es liberar esa casilla para mi caballo. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues jugando alfil por F7, jaque. Te fuerzo a que te defiendas, por ejemplo, torre por F7, y ahora tranquilamente vengo con mi caballo a C4 y la dama de A5 la voy a capturar, ya que no tiene ninguna casilla a la que se pueda mover. Por supuesto, no solo tenemos que estar atentos a las piezas de nuestro rival, sino también a las nuestras, ya que también las podemos utilizar para dar golpes tácticos. Por ejemplo, el sacrificio de calidad, entregar una torre por una pieza de menor valor, se suele utilizar con 2 fines principalmente. El primero suele ser obtener algún tipo de ventaja estratégica a largo plazo y el segundo, abrir líneas en la posición de nuestro oponente. Por ejemplo, en esta posición, las blancas pueden hacer la jugada torre por E6, sacrificando la calidad para que cuando las negras recapturen, jueguen F por E6, podamos dar un jaque a la descubierta con caballo de 7 o caballo de 5, cualquiera de las dos, y a la siguiente, una vez muevas el rey, caballo por B6 y estoy ganando la dama. Por cierto, si tras torre por E6 las negras deciden simplemente no capturar la torre para no perder la dama, tampoco pasa nada, ya que estamos ganando un alfil limpio, una pieza gratis. Otra manera muy típica de utilizar el sacrificio, en concreto el sacrificio de dama, es el sacrificio buscando la destrucción de la defensa de nuestro oponente. En esta posición podemos ver 2 ataques que serían decisivos. La jugada torre por E8, que de no estar el caballo sería jaque mate del pasillo, y además el caballo de F6 está defendiendo la entrada de la dama por G7, que de no estar también podríamos dar este mate aquí. Por tanto, si queremos destruir la defensa, podemos hacer este sacrificio de dama con la jugada dama por F6. Y ahora las negras no pueden defender estas 2 amenazas, ya que si capturan la dama, simplemente torre por E8 sería jaque mate, y si tras dama por F6 nos deciden jugar con torre por E2 para salvarse de ese mate, pues tenemos el mate en G7. Un sacrificio de dama para destruir la defensa de nuestro oponente. Y el sacrificio de despeje. Sacrificar una de nuestras piezas simplemente para despejar, para liberar una casilla, una diagonal o una columna a otra pieza que ahora se puede aprovechar de que sí tiene el camino libre. Mira, vamos a verlo con este sencillo ejemplo. En esta posición, a las blancas les gustaría hacer la jugada dama H7, jaque mate. Y el problema es que hay un caballo en E4 bloqueando el acceso. Así que lo que tenemos que hacer es ese sacrificio de despeje que nos permita que la dama pueda entrar por H7. ¿Cómo? Pues muy sencillo, haciendo la jugada caballo F6 jaque. De manera que ahora las negras tienen que defenderse del jaque, da igual que capturen de peón o que capturen de alfil, ahora se ha despejado esta diagonal y podemos hacer dama H7, jaque mate. Y como golpe táctico extra tenemos el sacrificio de esperado o también conocido como jugada intermedia. El sacrificio de pieza que hacemos en una secuencia de jugadas teóricamente forzada en la cual vamos a perder esa pieza y en vez de perderla a cambio de nada buscamos algo de compensación, ya sea pues a cambio de un peón o incluso a cambio de otra pieza. Mira, con este ejemplo lo vas a entender súper bien. En esta posición, las blancas, fíjate que tienen clavado el caballo de F3 por el alfil de G4. Sin embargo, también están amenazando la dama de D4. Por tanto, podrían pensar en hacer la jugada caballo por D4, alfil por D1, rey por D1 y caballo por D4,
vemos que no hemos ganado nada de material. Sin embargo, podemos hacer esa jugada intermedia, ese desesperado. Y tras caballo por D4 y alfil por D1, como vamos a perder el caballo de D4, sí o sí, pues antes de perderlo intentemos salvarlo capturando otra pieza y jugando la jugada caballo por C6. Y ahora, si las negras juegan simplemente B por C6, podemos recapturar en D1 y fíjate, estamos ganando una pieza. 2 alfiles contra un solo alfil. Y si, por el contrario, tras caballo por C6, las negras intentan salvar el alfil de D1, por ejemplo, jugando alfil H5 para que no lo capturemos, retrocedemos y lo salvamos. Y una vez más nos quedamos con pieza de más. 2 alfiles y un caballo contra 2 alfiles. También es muy importante que conozcas esos golpes tácticos pensados para salvar posiciones que están perdidas o prácticamente perdidas. En concreto, vamos a ver 3 de ellos importantísimos. Empecemos por el jaque continuo. El jaque continuo, como sabrás, es un recurso utilizado para que una partida termine con una serie infinita de jaques, de ahí jaque continuo. Un recurso importantísimo que tenemos que utilizar siempre que estemos intentando salvar esa posición perdida, como por ejemplo puede pasar en esta posición. Fíjate, las negras no solo tienen peones de más, sino que además tienen un alfil en F8 de más. Ya por si fuera poco, nuestro rey está débil en G2 y lo pueden atacar muy pero que muy fácil y además con consecuencias devastadoras. Por tanto, tenemos que buscar algo muy directo y buscar ese jaque continuo. ¿Cómo? Pues atacando, dando tantos jaques como podamos. Empecemos. Vamos a comenzar con el único jaque de la posición, la jugada torre por F8 jaque. Ahora las negras tienen dos opciones, rey por F8 o rey G7. Empecemos calculando lo más lógico, rey por F8. Rápidamente vemos que tras dama de 8 jaque, rey G7 y dama F6 ya tenemos este jaque continuo, ya que el rey solo se va a poder mover a las casillas F8 y G8 y en todas ellas vamos a jugar una vez más dama de 8. Cuando se intente escapar por G7, una vez más dama F6, jaque y tablas por continuo. La secuencia es muy directa. Y si por el contrario tras torre por F8 el rey hace la otra opción e intenta escapar con rey G7, podemos continuar con la misma idea y jugar la jugada torre G8 jaque, ya que ahora si juegan rey por G8, lo mismo, dama de 8 jaque, rey G7, dama F6 y esa misma secuencia de dama de 8, dama F6, dama de 8, dama F6 que nos lleva a las tablas. Y si tras torre G8 las negras incluso intentan, pues bueno, pasarse y salvarse y decir, bueno, voy a jugar rey H6, cuidado que podrían incluso perder, ya que ahora la torre está apoyando el peón de F4 para que capture por G5 y tras F por G5 estamos ganando, ya que tras dama por G5, torre por G5 hemos ganado su dama. Así que también cuidado porque cuando estés haciendo estas combinaciones de jaque continuo, muchas veces tu oponente intentará salvarse porque se ve con la partida ganada y por orgullo, por el motivo que sea, no te quiere dar las tablas y puede que incluso acabes ganando. Y otro recurso importantísimo para salvar esas partidas es el golpe táctico del ahogado, es decir, forzar el ahogado en una posición en la que estamos absolutamente perdidos. Que como ya sabes, el ahogado es esa situación en la que no puedes hacer ninguna jugada legal. Y esto es algo que podemos utilizar en esta posición para salvarnos de forma milagrosa, ya que estamos en una posición absolutamente perdida donde las negras tienen dama y nosotros solo una torre. Y es que aquí podemos hacer la jugada torre C5 jaque, forzándote a que juegues dama por C5, ya que si no capturas mi torre y mueves el rey, seré yo el que capture tu dama y gane la partida, y por tanto, tras dama por C5, vemos que son tablas por ahogado, ya que el rey blanco no tiene ninguna casilla a la que irse, ya que con la dama en C5 le hemos quitado la posibilidad de ir a A7, y por tanto, el rey está ahogado y la partida son tablas. Un recurso importantísimo y que siempre que tengas pocas piezas en el tablero debes de buscar, ya que quizá puedas conseguir salvarte. Y otra estrategia que puedes utilizar es la de dejar a tu oponente en Zupan. Zupan es una palabra alemana que significa que hagas lo que hagas vas a ir a peor. Y esto en ajedrez se aplica forzando a que tu oponente haga una jugada que empeore su posición. Mira esta posición, aquí las negras tienen 2 torres y 2 peones a cambio de la dama. Sin embargo, no pueden mover ninguno de sus 2 peones, ya que no tienen casilla a la que moverse. Tampoco pueden mover el rey. Sin embargo, sí que pueden mover tranquilamente las otras 2 torres. Así que, ¿qué te parece si hacemos esa clavada y hacemos la jugada dama de 1? Clavamos la torre de B3, por tanto, ahora las negras que no podían mover ninguna de sus otras piezas solo pueden mover la torre de B4 y cuando la muevan a la casilla que la quieran mover van a recibir mate. Por ejemplo, que juegan torre F4, dama B3 es mate, la torre ya no está defendiendo a la otra, simplemente le hemos forzado a cometer un error. Veamos ahora 2 maneras de aprovechar los peones que están muy avanzados.
Empecemos con la promoción, o también llamada la coronación. El golpe táctico no es de per se la coronación, sino que es tener en cuenta que estás cerca de coronar para buscar otra idea en la posición, otro golpe táctico que te permita conseguirlo y de esa manera ganar esa dama extra. Como por ejemplo sucede en esta posición. Fíjate, el blanco quiere coronar el peón, pero este está defendido tanto por la torre como por el alfil de G3 y por tanto nos es imposible coronarlo. Por suerte, tenemos dos muy cerca de la coronación, el peón de A6 y el peón de B7. Y aquí se nos puede ocurrir una manera de hacer ese sacrificio que decíamos antes del despeje. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues haciendo la bonita jugada A7. Estamos amenazando a jugar B8 igual a dama. Por tanto, no pueden permitir que el blanco a la siguiente jugada corone y se quedan con la única opción de jugar la jugada torre por B7. Y ahora sí que podemos hacer ese sacrificio de despeje para liberar la casilla de A8 y que nuestro peón pueda coronar. ¿Cómo? Pues con la jugada torre G8 jaque. Capturas la torre, no lo captures, lo normal sería que la captures. En ambos casos viene la misma jugada A8 igual a dama y estoy coronando ese peón. También es súper importante que tengas en cuenta que no estás obligado a coronar dama, y de ahí viene el concepto de la subpromoción, que significa coronar el peón en una pieza que no sea una dama, como podríamos hacer en esta posición. Y es que también tenemos un peón muy pero que muy avanzado y nos podríamos plantear de hacer la jugada de 7, que busca intentar coronar el peón. Las negras pueden responder simplemente con la jugada dama por C7 y nos puede parecer que bueno, que estamos ganando simplemente el alfil de 8, aunque hay que decir que ahora las negras van a poder capturar el peón de C3 y vamos a llegar a un final donde el blanco tiene tan poco material que la compensación de estos dos peones a cambio del caballo es suficiente como para crear muchos problemas al blanco y que le sea muy difícil ganar. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que tras D7, si las negras nos capturan la dama, lo que tenemos que hacer es coronar, pero no coronar dama, sino coronar caballo. Ya la siguiente jugada nos capturamos la dama de C7 y ahora sí que sí, nos hemos quedado con dos caballos de más y estos dos peones ahora sí que no son compensación suficiente. Además, no hemos perdido el peón de C3. Por supuesto, tras la jugada de D7, las negras no tienen más opciones, ya que si juegan alfil por D7, pues simplemente somos nosotros los que capturamos su dama, y si tras D7 juega con dama E6, lo que vamos a hacer es jugar D8 igual a dama y quedarnos con dos damas. Y ahora vamos a ver dos golpes tácticos que se basan en una serie de patrones que nos permiten decidir la partida a nuestro favor. Empecemos con el molino, o también llamado el molinillo, un golpe táctico que busca ir dando tantos jaques a la descubierta como se pueda, mientras con las piezas que das el jaque a la descubierta vas capturando piezas de tu oponente. Mira, fíjate en esta posición. Aquí las blancas están ejerciendo muchísima presión sobre el enroque de las negras. Sin embargo, el punto G7, que sería el punto que, bueno, tenemos todas las piezas coordinadas para atacar, está relativamente bien defendido por el caballo de H5. Sin embargo, las blancas pueden hacer el espectacular sacrificio de dama por G7 jaque, para que tras caballo por G7 y torre por G7 podamos conseguir esa serie de jaques a la descubierta que nos van a permitir capturar prácticamente todas las piezas de nuestro oponente. Única jugada, rey H8. Ahora capturo el peón de F7, jaque a la descubierta con el alfil de C3. Te vas a defender con la jugada rey G8. Y ahora te vuelvo a dar el jaque, torre G7, rey H8, y ya te puedo dar otro jaque a la descubierta, torre por E7, rey G8, una vez más, torre G7, rey H8, otro jaque a la descubierta. Vuelves, te vuelvo a dar el mismo jaque, te vas con el rey, otro jaque más a la descubierta, y ahora cuando te vuelves, pues simplemente voy a capturar la dama de A2, y fíjate todo el material que te acabo de ganar simplemente con este golpe táctico. Veamos ahora los patrones de mate, que se basan en reconocer un esquema o una posición específica de tus piezas y las de tu oponente en el tablero para identificar inmediatamente una secuencia ganadora que nos lleve al mate. En esta posición, el que conozca uno de los patrones de mate más famosos que existen, el patrón de mate árabe, va a ver inmediatamente cómo rematar con blancas, ya que va a saber coordinar el caballo y la torre para dar un bonito jaque mate. Es que aquí las blancas, por supuesto, tienen muchísimo ataque, pero hay una secuencia que gana inmediatamente jugar con dama por H6, forzando alfil por H6 y ahora liberando la casilla de F6 para que el caballo entre por ahí con jaque y tras rey H8 única jugada, poder jugar torre por G8 y dar este famoso mate árabe. Una idea que si conoces este patrón de mate se te va a ocurrir instantáneamente y solo vas a tener que buscar la manera de conducir tus piezas para conseguirlo. Y ahora, si quieres profundizar más aún en estos conceptos, te doy dos opciones. La primera, que te veas este vídeo sobre los 20 patrones de mate que debes saber
Y si ya te lo has visto, te recomiendo que te veas este otro donde profundizo en los 7 más 1 golpes tácticos más importantes que te he enseñado en esta guía y que más te van a ayudar y vas a poder aplicar. Si te ha gustado, deja un me gusta, comparte el vídeo y nos vemos en el siguiente.